la convocatoria era para las 7, creo que ya estamos en hora. Y vamos a hablar hoy, vamos a hablar de un aspecto que llevamos trabajando en la escuela, en The Home Academy, desde nuestros inicios. Este año vamos a hacer ya 10 años que estamos en el mundo funcionando. Y es un aspecto que trabajamos sobre todo en los talleres de planificación de menús y en nuestras clases de cocina, de batch cooking, todo lo que tiene que ver con el mundo de la alimentación. Y este asunto no es ni más ni menos que el no se tira nada. De hecho, es un concepto que además hemos trabajado muchísimo desde el 2020 con mayor profundidad porque queremos hacer asesorías y bueno, pues una serie de actividades temáticas con este aspecto que consideramos de muchísima, muchísima importancia. Bueno, queríamos empezar el directo con un dato que no sé si conocéis, pero que nos ha llamado, no nos sorprende, pero sí que es muy llamativo y merece la pena que nos paremos y nos fijemos en él. En el 2021, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hizo un estudio para ver cuánta comida sin consumir estábamos desperdiciando y obtuvieron el dato de que en ese año se tiraron a la basura 1.246 millones de kilos de alimentos sin consumir. Y esto da también el dato de que, si esto es así, al año, por persona, estaríamos desperdiciando más o cerca de, más bien cerca de 30 kilos de alimentos sin consumir. Esta cantidad iría cada año a la basura. Por lo tanto, desde la escuela, desde The Home Academy, consideramos que es muy importante atender este tema y desde luego que es muy positivo ponernos manos a la obra cada uno de nuestros hogares para intentar reducir a la mínima expresión ese dato, ¿no? Y que no se vaya a la basura esa cantidad tan ingente de alimentos que simplemente han ido desde el mercado o del supermercado a nuestra nevera y de la nevera a la basura. Realmente es algo que si lo pensamos fríamente no tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, Rita, ¿por qué estamos hoy contigo para hablar de este tema? En primer lugar, porque tú eres home economist, eres experta en economía doméstica, además eres chef, además eres una gran conocedora de los alimentos y de la alimentación saludable y nos puedes dar un montón de consejos para evitar desperdiciar esta cantidad de alimentos, ¿no? Pero antes de entrar en conocer esas pautas y esos consejos, esas claves que tú nos vas a dar, yo quería saber por qué consideras tú que tiramos tantísima comida. Pues fíjate, María, yo creo que tiramos tantísima comida porque no consideramos lo que realmente es un alimento. Es tan fácil, lo tenemos tan al alcance de la mano y hay tanta abundancia y en cualquier momento que no consideramos que justo los alimentos es lo que nos hace realmente estar y estar presentes, es lo que nos proporciona vitalidad, salud y nos proporciona el ansiado bienestar. Entonces, conocer, considerar y conocer cuál es el proceso de cualquiera de los alimentos que tenemos a nuestro alcance haría que realmente los veneráramos. Cuando me dicen qué alimentos son buenos, qué alimentos no son tan buenos, yo digo, no, es que todos los alimentos son tesoros, o sea, es realmente lo que nos hace estar aquí presentes en la vida, en la tierra, ¿no? Y fíjate, este es un tema totalmente de educación. O sea, se habla mucho de nutrición, todo el mundo conoce las proteínas, los hidratos, etcétera, etcétera, pero qué poco se habla de lo que es la vitalidad de los alimentos y de lo que realmente nos proporciona cada uno de ellos a nivel de salud, a nivel de salud y de vitalidad, ¿no? Y luego tampoco se habla mucho de qué son los alimentos, cuáles son, se les da esa importancia, de dónde vienen, quién los cultiva, porque siempre va a ser, el origen va a ser siempre el cultivo, el agricultor, ¿vale? Entonces a mí me parece que esa es una de las circunstancias por las que bueno, pues los alimentos, igual que los compras, los tiras, no ves lo que hay ahí de potencial.
Y luego, bueno, lo que comento, la cantidad que hay de ellos, la facilidad de encontrarlos y también el precio, porque si realmente encontráramos el precio justo que deben tener los alimentos y fuéramos muy conscientes y tuviéramos mucha atención en por qué es ese precio, tendríamos también otra valoración hacia los alimentos. Me parece que principalmente es una falta de valoración hacia lo que es los alimentos. Sí. Seguramente que ahí está la raíz, ¿no? Del germen de todo esto. Bueno, Rita, vamos a entrar un poquito en materia y según tu conocimiento y la experiencia que tú tienes, ¿por dónde deberíamos empezar para que esos alimentos no acabaran en la basura? Bueno, pues por supuesto planificando esos menús, que es tan sencillo. La planificación es el hacer una relación de qué vas a consumir durante una semana o durante 2 semanas. Entonces, en esa relación de esas recetas que vas a cocinar, ahí ya vas sabiendo qué alimentos necesitas comprar. Porque si no tienes una planificación, tú llegas al supermercado o al mercado o donde compres, o si compras cestas de consumo colectivo, etcétera, etcétera, y compras un ton ni son. Quiero decir, tú primero tienes que planificar y después pues ya es cuando te decides a comprar. Si no, llegas y bueno, no hay esa atención en esa compra, ¿no? Y es la planificación. No debemos olvidar que una casa, un hogar, necesita ser gestionado de manera adecuada. Y dentro de esa gestión, pues hay unas pautas, y una de las pautas es planificar esos menús, en este caso, que hablamos de alimentación, ¿no? Planificar esos menús. Y luego, pues una vez que está planificado y sabemos el que vamos a comer, el que vamos a cenar, desayunar, etcétera, etcétera, pues sí, después ya hacemos esas listas de la compra, no sin antes haber revisado el frigorífico, lo que tenemos en el frigorífico, lo que tenemos en la despensa y lo que tenemos en el congelador. Una vez revisado todo esto, se hace la lista de la compra. Una lista realista. Una lista realista, claro que sí. Claro, y lo más cerrada posible, ¿no? Después de haber hecho esa planificación. Y lo más cerrada posible, efectivamente, efectivamente. Claro, ya solamente con este paso, Rita, que son pues, dos hábitos muy sencillos, planifico y extraigo mi lista de la compra semanal, por ejemplo. ¿Cuánto dirías tú que ahorramos en dinero, ¿no? Al hacer esta sencilla práctica? Pues mira, ahorramos en dinero y no es un estimado muy, muy cercano a la realidad, un 30% en nuestra cesta de la compra. Pero fíjate, no solamente eso ahorramos, sino que también con esa planificación va a haber un aprovechamiento de más sentido común de todos esos alimentos que compramos. O sea, volvemos otra vez al inicio, va a haber una atención en lo que hemos comprado porque lo vamos a consumir y no se va a desperdiciar. Entonces, hay ahorro en dinero, hay ahorro en tiempo y, por supuesto, no se tira o se tira lo menos posible. Claro que sí. Rita, cuando vamos a comprar alimentos frescos, ahí ya empieza una parte de ese desperdicio, ¿no? Sí. ¿Eso es así o no? Eso es así. Sí, eso es una realidad. Yo cuando voy al mercado o al supermercado, en los puestos de fresco, pues es que lo habréis visto y lo habréis oído y probablemente alguno de vosotros lo haréis. Pues yo qué sé, lo más básico con el puerro, ¿no? Señora, señor, le quito lo verde. Sí, por favor, quítame lo verde. Bueno, pues ahí estamos tirando la mitad de lo que hemos comprado. Entonces, el precio del puerro sube. Y lo que es más grave es que la parte verde es tan buena como la parte blanca. O sea, que se pueden cocinar riquísimas recetas. Y igual te digo, la parte
de las raicillas, si cogemos el puerro, ya que estamos con el puerro, ¿no? Las partes de las raicillas, por favor, os invito a que las lavéis primero, claro, y luego las probéis. O sea, tiene un sabor a cebollino, a puerro extraordinario. Pues eso también se lava y se deja para hacer un caldo. Un caldo que si no vas a hacer caldo durante esta semana, pues lo metes en tu congelador con otros restos de verduras y acabas haciendo un caldo. Estupendo y maravilloso. Y no tiras. Pero igual pasa en la pollería o cuando en la carcasa, señora, el final de las alas, tal y cual. Y todo el mundo, sí, quítalo, quítalo, pero bueno, por Dios. Pero si eso pasa lo mismo, o sea, te está encareciendo el pollo y te está quitando una parte de eso que estás comprando, con lo que puedes hacer un extraordinario caldo, por favor. Y el pescado, pues 3/4 de lo mismo. Así Claro. es, así es. O sea, hay un desperdicio ya de salida. Ni siquiera ha llegado ya a nuestra casa y ya hemos encarecido nuestra cesta de la compra y ya hemos desperdiciado un montón de alimentos, ¿vale? Entonces, Hemos bueno, tirado alimentos, o sea, parte de ese alimento que hemos pagado sí, y sí. que podría servirnos para hacer algo muy rico en casa, ¿no? Claro, por eso decía antes encontrar el precio, porque hay muchas personas que dicen, no, no compro eso que es muy caro, pero al final tú te das cuenta que con lo que desperdicia el producto que ha comprado es superior en precio a otro producto de más calidad o que se retrae de comprarlo. Entonces, bueno, que haya como esa claridad, ¿no? Esa claridad de qué compro, cómo lo aprovecho. Y todo eso te das cuenta cuando planificas los menús, porque a la par, pues imagínate que eso, que vas a hacer una currusalda con la parte verde del puerro, pues es que, perdón, con la parte blanca del puerro, pues es que con la parte verde puedes hacer un salteadito en lo que haces unas, pues yo qué sé, una tortillita o alguna cosita así. Claro. Para la Que noche, por ejemplo, para cenar una noche, que siempre puedes resolver comidas o cenas y lo estás tirando a la basura, por favor. Claro. Bueno, pues mira, ya estamos haciendo un recorrido un poco más sensato, ¿no? Planifico, hago la lista de la compra, intento que al hacer la compra no se me vaya quedando por ahí parte de los alimentos, sino que me los llevo todos a casa y ya veré yo cómo le saco el mayor partido, ¿no? Ya lo sabré porque he planificado previamente, pero luego hay otro aspecto importante que pasa en todas las casas y es ¿qué hago con las sobras? Una vez que he cocinado esos menús y que lo hemos comido, hemos cenado, siempre puede sobrar y normalmente sobra algo que va al frigorífico, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esas sobras no acaben en la basura? Sí, antes de eso Ah, vamos a bien. ver otro punto, María. Mira, en muchas ocasiones, bueno, primero la compra de fresco, de producto fresco, procurar hacerla cuando en vuestra zona, de donde viváis, llegue el producto, esté el producto en mejor estado, más fresco. ¿Por qué? Sencillamente porque os va a durar más tiempo y probablemente no tenga que pasar por congelación. Entonces, bueno, primero estar atentos qué días aquí en Madrid son un buen día de compra de frescos, son los martes y son también los viernes y los sábados, que todos los mercados y los supermercados pues tienen este producto, ¿no? Pero luego hay un tema muy importante. Cuando vienes de la compra, no meter las cosas ahí a la nevera, al frigorífico, bueno, pues ya está, saco y meto, sino que tú haces una revisión y ya dejas preparado esos alimentos. Pues si traes carne, para que no se empiece a oxidar o para que no se estropee. Y si traes verduras, pues igual quitas ya las partes que vas a utilizar para caldo, porque a lo mejor tienen arena o tierra o no sé qué. Entonces, bueno, también es muy importante este paso, porque aquí, María, también volvemos al no hacer una conservación adecuada, otra vez vuelven a estar, se pueden estropear antes los alimentos y decidir que lo tiramos pues porque ya está feo, porque está baboso, porque no sé qué. Y esto pasa porque cuando hemos venido de la compra lo hemos metido ahí como, bueno, pues ya está. Muy buena puntualización, Rita. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, pues eso sería. Y luego, bueno, lo primero es cocinar, que sería el siguiente punto. También una cosa importante que podéis tener en cuenta
es hacer la compra de fresco cercano a los días que vais a cocinar, si es que cocináis 1 o 2 días a la semana, que es donde a lo mejor centráis todo lo que es cocinar, pues también podéis hacer la compra cercana a estos días, ¿no? Para que esté el alimento más vital, con más vitalidad, ¿vale? Y luego, pues cocinar. Esto es importantísimo. Cocinar es una disciplina, son unas técnicas que si no las hemos aprendido porque no hemos estado al lado de alguien que sabía, pues es que hay que aprenderlo. Y hay que aprenderlo porque solo así, María, vas a lograr el que se pueda hacer una cocina no solo saludable, sino una cocina económica, ¿vale? Pues porque vas a saber aprovechar todos esos alimentos al máximo, porque a la vez que cocinas un alimento vas a poder cocinar otro u otro, pues yo qué sé, preparas el horno y haces varias preparaciones a la vez, o haces un al vapor y estás también cocinando varias preparaciones a la vez. O sea que, de verdad, si no sabéis cocinar, tenéis que aprender, que es importantísimo, de verdad, poneros al lado de alguien que sepa. Son técnicas sencillas, pero que hay que verlas y verlas hacer adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hemos cocinado, y a lo mejor sí, efectivamente, ya lo hemos sacado a nuestra mesa, lo hemos comido y tal, pero resulta que nos sobra una racioncita o 2 racioncitas. Bueno, pues eso también hay que conservarlo en el frigorífico adecuadamente. O sea, no se puede quedar ahí encima de la encimera hasta por la tarde si es que está en la comida. No, se mete en un tupper o en un tarro de cristal, que al final son tupper también, y lo conservamos refrigerado adecuadamente, ¿vale? Para que no se estropee, porque, y no nos dé luego decir esto está bueno o está malo. Y tenemos también consideración, o sea, atención de qué es lo que estamos dejando ahí de esas mal llamadas sobras, ¿vale? Que no son sobras, es que no se han consumido en ese momento, pero no son sobras. Es una preparación que nos ha costado mucho trabajo hacerlo y tal. Otra cosa que es importante es que reviséis vuestros frigoríficos también, que los tengáis pues muy dispuestos a lo que es un armario dentro de la cocina que se encarga de esa conservación de esos alimentos. O sea, un frigorífico tiene que estar muy limpio y tiene que estar entre lo que metéis, los alimentos que metáis, tiene que haber que corra cierto aire, cierto espacio. Y bueno, pues que es un armario que tiene que tener un orden muy exquisito, nunca mejor dicho. Bueno, Rita, pues vamos a hablar precisamente de cómo reutilizamos esas preparaciones que hemos hecho en la semana y te voy a preguntar por varios ejemplos, ¿no? Imagínate que hemos hecho un guiso de pollo y ha sobrado un poco de ese guiso. ¿En qué lo podemos transformar para...? Porque una opción sería volver a regenerar ese guiso y consumirlo tal cual, pero ¿qué otras ideas, no? Supongo que habrá otras maneras ricas, sorprendentes de tomar ese plato, ¿no? Sí, además, claro que sí, va a haber muchas maneras y además será una preparación única. Nunca más seguramente se va a volver a dar. O sea que sí. Pues mira, ¿qué me has dicho? Pollo, un guiso de pollo. Un guiso de pollo, sí, un guiso de pollo. ¿Qué haríamos Pues con...? mira, un guiso de pollo. Pues podemos hacer un arroz meloso, por ejemplo. Imagínate, un arroz meloso. ¿Cómo haríamos un arroz meloso? Tenemos, pues eso, que nos ha sobrado como una ración de un guiso de pollo con su salsita, me imagino, sus verduritas, etcétera, etcétera. Pues muy fácil. Saltearíamos un poco una medida de arroz cuando está salteado en un fondo de aceite y a lo mejor con un diente de ajo, pues le añadimos 3 medidas de agua o de caldo. Si tenéis un caldo de ese que hemos hecho con los restos de esas verduras que al final hemos logrado tirar, pues lo podemos añadir aquí
y ponemos a cocer a un fuego medio bajo, a un hervor suave durante 18 minutos, ¿vale? Pasado estos 18 minutos, sí que añadimos todo esa ración de pollo que nos había sobrado, ¿vale? Que también lo hemos podido desmenuzar en trocitos más pequeños y quitar los huesos, que no tardamos nada, y todo eso lo unimos a ese arroz, lo mezclamos bien, ¿vale? Dejamos que vuelva a coger la temperatura y vuelva a coger un hervor suave durante, ¿qué? 2-3 minutos más, y listo. Tenemos un arroz meloso delicioso que puede ser un plato, bueno, pues fíjate, tenemos un cereal y tenemos pollos que puede ser hasta un plato único si después le ponemos una ensaladita, ¿sabes? Y has resuelto otra comida para, pues eso, para 3 personas a lo mejor, ¿vale? Podría ser eso. ¿Te ha gustado ese? ¿Te parece, Sil? Me ha encantado, me está apeteciendo. De hecho, sí, sí. Claro, es que también un poco quizá lo que pasa en los hogares es que, claro, es muy aburrido volver a comer, claro, esa verdura que ha quedado ahí hervida o lo que sea, otra vez de la misma manera que además ya no nos parece que sabe igual, porque es lógico, ¿no? Todo lo que está hecho recientito tiene otra cualidad diferente a lo que es sacar de nevera, aunque lo regeneres, ¿no? Sí, Entonces, bueno, me gusta. te voy a contar una pequeña anécdota de mi sobrino cuando era pequeño, de mi sobrino mayor cuando era pequeño, que mi madre, estaban algunas vacaciones en mi casa y en casa de mi madre, y entonces mi madre pues le ponía al día siguiente lo que hubiera puesto el día anterior, que le hubiera sobrado, ¿no? Y entonces mi sobrino le decía, abuela, en mi casa no comemos comidas repetidas. Claro. Pero es verdad, o sea, si tenéis niños, por Dios, no pongáis comidas repetidas, como decía mi sobrino. Hacer un guiño es tan fácil, incluso el cómo lo pones en el plato, si lo desmenuzas o si le pones una guarnición determinada, que ese plato aburrido que ya nadie lo quiere se convierte en una joyita en las mesas, ¿no? Entonces, bueno, eso podríamos hacer con el pollo. ¿Qué más quieres? Me ha encantado. Oye, te lo voy a poner un poco más difícil. ¿Qué haríamos con un poco de pescado rebozado? Ay, que me da que te ha quedado este mediodía. Sí, ¿qué Bueno, haríamos con eso? bueno, pescado rebozado, una merlucita, bueno, cualquier pescado que hemos rebozado, con lo cual tiene su capita De de huevito, huevo. de gallina. Bueno, mira, el pescado rebozado es verdad que como queda crujiente cuando está recién hecho, cuando ya pasa por la nevera se ha enfriado demasiado y hay que volverlo a revivir. Entonces, esto lo desmenuzaríamos, por ejemplo, y si tenemos una crema de verduras o hemos hecho una crema de verduras, lo pondríamos en el fondito del plato y añadiríamos ahí esa crema de verduras, como si fuera eso, una guarnicióncita deliciosa que hubiéramos hecho justo para eso. Unido la cremosidad del rebozado o el pescado, bueno, pues queda genial. O también lo añadís a una sopa de fideos, a la típica sopa de fideos que pones de primero o para una cena, ¿sabes? Podría ser. Y bueno, si queremos darle una vuelta más, Venga, imagínate sí. que te ha sobrado bastante pescado y dices, no, es que yo esto quiero que me resuelva un segundo potente. Bueno, pues a lo mejor lo que podemos hacer también lo desmenuzamos, lo tenemos ahí desmenuzado a una buena temperatura y lo que hacemos es estofar o saltear cebolla y otras verduras. Pues imagínate, tienes cebolla, tienes un poco de calabacín, tienes alguna hoja de acelga, espinaca, bueno, un poco de todo, lo cortáis muy finito, lo salteáis, ¿vale? O lo estofáis, como más os guste, como queráis, la cualidad que queráis tener en ese plato, en esa preparación. Y una vez que está salteado, lo dejamos a temperar y podemos hacer una empanada, un hojaldre, ¿vale? En lugar de darle el formato cuadrado, le dais un formato más horizontal, así más como de pie, y mezclaríamos todo ese salteado con el pescado y lo pondríamos y luego cerraríamos el hojaldre. Si queréis lo pintáis con agua, si queréis lo pintáis con un huevo y le ponéis unas semillitas, eso ya, si ya... No, eso
Si somos Rita Cifuentes, si no, no. Si de pronto decís que ese plato, que tenéis invitados y entonces queréis sacarlo a la mesa como un plato especial y habéis regenerado en una especie de hornito que es como queda dentro del hojaldre el pescado y os queda delicioso. Vamos, riquísimo, María. Te va a quedar, esas sobras te van a quedar genial. En cuanto acabemos el directo me pongo con ello. Bueno, Rita, oye, ¿y qué hacemos también con algo que también sobra mucho en los hogares, que es el pan? El El pan. pan nuestro de cada día. Mira, yo llevo fatal que se tire pan. Debe ser que me crié en un pueblo y claro, todo este tema de los alimentos lo tengo como muy arraigado, ¿no? Desde mi interior. Pero es que lo del pan es como, pero por Dios, ¿sabes? Si es que a veces cuando voy por la calle incluso ves trozos de pan tirados, digo, es que me enrabio. Ya sabes, María, me enrabio. No te conozco. Bueno, lo primero es con todos los alimentos, pero el pan, por Dios, comprar pan que sea pan, o sea, que sea de calidad. Ya tenemos la suerte de que se han vuelto a poner de moda, por lo menos es la moda, bueno, pero es una moda buena, las panaderías que trabajan bien el pan, con buenas harinas, con buena técnica, pues comprar ese pan. Si es una hogaza grande, bueno, pues cortáis un trocito, que es lo que vais a consumir durante un día o dos, y el resto lo mantenéis bien envasado en el frigorífico y luego pues le dais lo atemperáis en el horno un poquito y ya vuelve a revivir también. Pero por favor, comprar buen pan. Pero aún con esas, pues se puede pasar, porque de pronto ya durante unos días no se come en casa o cualquier cosa. Entonces el pan, ala, como un peñasco. Bueno, pues por supuesto lo podemos rallar para hacer el pan rallado de toda la Pues vida. Y además podemos hacer un pan rallado delicioso, porque además le podemos poner, ya que nos estamos hablando de cocina, le podemos poner un poquito de ajo seco o tal, y nos vale pues para hacer esos empanados súper ricos de verduras o empanados de carne o de pollo, pescado, como queramos. O sea, ahí tendríamos la solución para el pan, lo más básico, ¿no? Pero bueno, tenemos ahora, y además ahora es invierno, y tenemos unas recetas tradicionales estupendas, súper nutritivas, que calientan lo que no está escrito, que son las sopas de ajo. Jolín, pues hacer unas sopas de ajo, ¿sabes? Son súper fáciles. Y si no, nos pedís las recetas si alguien no las sabe en la hacer. web, O en la web lo la tenemos, tenemos, ¿no? me O recuerdo, sí. unas migas de pastor, que son deliciosas las migas de pastor. A los niños les encanta. Que las migas de pastor, que sois vegetarianos, pues no le ponéis chorizo ni tocino, pero las hacéis de la misma manera, ¿sabes? O sea, que es con ajito, con alguna verdura, con pimentón, o sea, deliciosas. Son dos platos que de verdad pues son de una generosidad y gustan casi a todo el mundo. Yo diría a todo el mundo, pero bueno, siempre hay alguien que no le gusta, ¿no? ¿Y qué más podríamos hacer con pan? Bueno, pues también podemos hacer las típicas tortillas de pan con huevo, pero esta es riquísima, esta es riquísima. Y además os voy a dar doble receta. Es muy fácil, imagínate, sofríes bacon y ahí echas ya las miguitas del pan troceadito así en trocitos. Que está muy duro, no pasa nada porque lo humedezcáis un poco con agüita y lo tapáis. O sea, ¿vale? Es como se hacen las migas también, que se humedecen con un poquito de agua. Entonces, lo salteáis luego con ese bacon y bien, eso os vale. O bien para acompañar una pasta sí, pasta principalmente. Estaría muy rico. O también podéis mezclar unos huevos y hacer unas pequeñas tortillitas. Y quedan deliciosas también, María. Qué rico, para poner una ensaladita, ¿no? También. Sí, exactamente. Sí, lo puedes poner, efectivamente, lo puedes poner en una ensaladita con hojas de espinaca fresca, por ejemplo, pues podría ir genial. Podría ir genial. Sí. Y luego Jorrita, os daré también
que esa receta la hicimos no hace tanto tiempo, hicimos unas cookies, unas galletas cookies, también hicimos con pan que se había quedado atrasado. Y sencillamente es que cambiéis, perdón, la cantidad de harina pues por pan que lo ponéis rallado. Y tenemos unas galletitas. Y tenéis unas galletitas, las cookies, buscáis, también creo que nosotros tenemos en nuestra web hay alguna receta, si no, pues nos la pedís y os la mandamos, ¿vale? Rita, yo estaba pensando con todo lo que nos estás diciendo, que en el fondo es dar cariñito a los alimentos, ¿no te parece? Es como darles cariñito y darles como otra oportunidad dentro de nuestra casa y a su vez darnos una oportunidad a nosotros de hacer un poquito más de hogar a través de preparaciones muy sencillas, ¿no? Muy de eso, muy hogareñas, muy amorosas, ¿no? Que en el fondo la alimentación también tendría que tener esa parte de amor, ¿no? Y de sentirte a gusto, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre digo que el ingrediente principal de un plato que hagas es el cocinero o la cocinera. Es el ingrediente principal. Y eso quiere decir que la actitud que tú tengas hacia eso que estás preparando, con ese pensamiento de la gente de las personas que se lo van a comer, pues es lo que hace que ese plato sea, vamos, el no va más. El mejor ingrediente es la actitud que se tenga hacia esa preparación. Y efectivamente es volver a poner foco, volver a poner atención en qué es un alimento, en qué nos soluciona, como decíamos al principio, ¿no? Esa vida es estar sano, es estar presente para, en lo que tienes que hacer, que ahora mismo estás aquí en la tierra y tienes que estar, y es el alimento. O sea, dejémonos de historias. O sea, nos tenemos que alimentar y alimentar de manera sana, con alimentos sanos, que también hay que pelear porque eso cada vez sean alimentos más sanos, más que no tengan pesticidas, que estén cultivados de una manera saludable, ¿no? Sin olvidarnos también de que sean alimentos de temporada. O sea, que cerezas en primavera, pero no en Navidad, perdona que os diga. Eso Evidentemente. es así. Hombre, que si es un capricho, pero si estamos hablando de alimentos, no de caprichos, o sea, caprichos tenemos todos y genial, de vez en cuando nos los damos, que eso también es muy saludable, pero si estamos hablando de alimentación, ahí tiene que haber un sentido común especial, ¿no? Y luego, pues eso, de temporada, por supuesto, pero también que sean alimentos próximos a nuestro entorno. Eso nos habla, o sea, en el mismo alimento nos habla, o sea, ¿por qué ahora están los caquis? ¿Por qué están las naranjas? ¿Por qué están las alcachofas? Si es que nos van a prevenir muchas enfermedades de grado bajo, pero porque son de esta época, porque son de aquí, de nuestra tierra, de nuestro lado, ¿no? Entonces, bueno, tener también en cuenta estos matices, que son más que matices, que es muy importante, ¿vale? Y bueno, no sé, ¿qué más me quieres preguntar? Muy importante. Pues bueno, yo creo que quizá hacer un pequeño resumen de las claves más interesantes para intentar no desperdiciar alimentos, que no se vayan a la basura sin haber sido consumidos. En primer lugar, hemos dicho planificar menús. Tú me corriges si me salto alguno, ¿vale? Planificar menús, luego hacemos la lista de la compra. Luego nos vamos a comprar los alimentos, intentamos que no se quede por el camino parte de ese alimento que hemos comprado, que a veces se queda en la pollería o en la frutería, ¿no? Ese puerro que nos cortan lo verde que ahí se queda, pero que hemos pagado. Luego una buena conservación en frigorífico para que no, en fin, no se eche a perder parte de esos alimentos que hemos comprado. Los cocinamos y una vez que los sacamos a la escena, si queda algo que lo conservemos también bien y que sepamos cómo luego regenerarlo y convertirlo, si somos creativos o encontramos recetas que nos inspiren, en otros platos deliciosos que nos hagan sentir que no estamos comiendo lo mismo, ¿no? Sino que estamos casi como sublimando ese resto de ración que nos ha quedado, ¿no? Y luego también, quizá Rita, aparte de intentar ser creativos en ese, vamos a
reciclar esos productos, esos platos que hemos cocinado, quizá también estaría bien preguntar a nuestros familiares, ¿no? No sé si tenemos todavía abuelas, tías abuelas, abuelos. Por ejemplo, mi abuelo cocinaba fenomenal y lo aprovechaba todo, ¿no? Y en el caso era mi abuelo. Pero las madres, no sé, si tenemos cerca a alguien que se le ha dado bien siempre la cocina de aprovechamiento, pues vamos a aprovecharnos nosotros de ese conocimiento también, ¿no? Porque tenemos que intentar darle a la vida este toque de, como tú decías, de atención y de valoración de lo que tenemos ahora a nuestra disposición, ¿no? Y no por el hecho de tenerlo y por poder obtenerlo de forma fácil, digámoslo así, nos da derecho a deshacernos de ellos también de forma fácil, ¿no? Quizás ese sería el resumen para mí, ¿no? Sí, oye, muy, muy interesante, María, lo que has dicho, porque fíjate, quien tengáis todavía abuelos o padres, preguntarles por qué ellos sí que veneran los alimentos. O sea, ellos vienen de una época en la que de verdad se sabía ese gran misterio que eran los alimentos y cómo lo respetaban. O sea, que estaría muy bien bueno, le preguntarais qué comíais, cómo lo cocinabais, qué, ¿sabes? Es muy bonito eso porque ellos sí estaban mucho más en contacto con lo que era el proceso desde que se plantaba hasta que llegaba a la mesa y su valoración era maravillosa, claro. O sea, y más que nada, cogerlo como ejemplo educativo. Y cuando habléis a vuestros pequeños, pues claro, porque como decíamos antes, es un tema de educación. Si los pequeños lo ven en las casas, en su casa, casa de sus amigos, ese aprovechamiento, ellos lo van a integrar también como parte imprescindible. O sea, es un tema muy de educación. Hemos cortado ahí una línea de un bien hacer que hay que retomar de alguna manera, de la que con esta época, la que toque en esta época, pero hay que retomarlo. Y desde luego sí, si tenéis abuelos y abuelas, preguntarles porque os van a contar maravillas, maravillas. Hay que hacerlo. Y Rita, también quiero yo aprovechar para recordar que el 3 de febrero tenemos una nueva clase de cocina de iniciación al batch cooking. Y en estas clases de batch cooking hacemos ese recorrido de todo el proceso de la alimentación, la cocina, donde hacemos especial hincapié en este aspecto de no se tira nada y donde nuestros alumnos realmente salen con nociones muy claras de cómo aplicar en casa este método, pues eso, para aprovechar bien los alimentos, para cocinar de una manera organizada y racionalizada y comer saludable durante toda la semana. O sea que si alguno de los que nos estáis viendo os interesaría acudir a esta clase presencial en The Home Academy, nos llamáis, en nuestra página web está todos los datos de contacto, teléfono, mail, WhatsApp, lo que queráis, y os contamos en qué consiste esta clase y si todavía quedan plazas para que os podáis unir. Y bueno, Rita, pues nada, desde The Home Academy vamos a seguir apostando por esto, ¿no? Por una alimentación sana, una cocina de disfrute y una cocina donde los alimentos tengan el papel que merecen y que desde luego no acaben en la basura. Desde luego, lo vamos a hacer, vamos, totalmente. Bueno, Rita, un placer verte por aquí también. Un besazo grande y nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? Claro que sí, un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias Chao, por haber participado. Adiós. adiós.